y que es un contrato anual que se hace mediante un proceso de licitación, y lo que le pagan a la empresa, 60% de lo que le pagan a la empresa por ese contrato de limpieza se lo queda a la empresa. El 40% restante es lo que destina para el salario de los trabajadores. Entonces, desde ahí ya tenemos una clara explotación. Y aunado a esto, pues a los trabajadores les pagan una miseria. No estamos hablando de que a un trabajador de intendencia del Instituto de Educación Media Superior le pagan 1,000 pesos quincenales, más un bono de puntualidad y asistencia que corresponde a 100 pesos aproximadamente. Es decir, al mes, si un trabajador es puntual y nunca falta, estaría ganando 2,200 pesos. Un salario que realmente no alcanza para gran cosa. La mayoría de los trabajadores de intendencia son de zonas cercanas, porque no tendrían ni siquiera para pagar un pasaje a una zona más lejana. Y otra de las cosas que pasa con el outsourcing es que no los dan de alta al seguro social. Es decir, son trabajadores que no tienen acceso a esta prestación del servicio social. Y otra de las situaciones que padecen es que no les respetan las prestaciones que establece la ley del trabajo, es decir, no tienen vacaciones, no les pagan utilidades y no les da prima vacacional, ni aguinaldo, ni nada por el estilo. Y lo más grave, no tienen estabilidad laboral, porque lo central de la reforma laboral es que no otorga estabilidad laboral a los trabajadores y más a los futuros trabajadores, es decir, a los jóvenes que actualmente están estudiando y que próximamente serán parte del sector de los trabajadores, y que si se aprueba así como va la reforma, pues va a ser muy difícil que tengan estabilidad laboral, porque lo que se quiere con esta reforma son el outsourcing, los contratos temporales, los contratos a prueba, los contratos por hora, que no dan ninguna estabilidad laboral y además reducen el salario de los trabajadores. Entonces, lo que está de moda pues es eso, incrementar la explotación, favorecer el enriquecimiento de los patrones, ¿no? Disminuir las prestaciones, y pues nosotros realmente esperamos que eso no suceda. Sabemos que ahorita hay una etapa importante de movilización que se ha dado, ha habido protestas en la Cámara de Diputados para tratar de impedir que se apruebe esta reforma, y que de alguna manera, como les decía al inicio, se logró que en este periodo de sesiones de la Cámara de Diputados no se aprobara. Pero ahorita están en una etapa de audiencia en la que están haciendo foros, por decirlo así, en lo que están participando diferentes organizaciones a favor o en contra de la reforma laboral, y los encargados de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados están tomando notas para recoger algunos de los planteamientos que se han hecho en esas audiencias. Lo real es que al final van a terminar aprobando lo que ya sabemos, es decir, cuestiones que lesionan los derechos y la estabilidad laboral de los trabajadores. Y lo grave es que no tenemos ahí una correlación de fuerzas favorables, es decir, mientras la Cámara de Diputados tenga en su mayoría al PRI y al PAN, pues va a ser difícil que esa reforma no se apruebe. Y eso no estoy diciendo tampoco que los otros partidos no sean capaces también de avalar esa reforma, pues. Pero lo real es que mientras se tenga esa correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, es muy probable que se apruebe. Y ahorita está en proceso ya de dictamen la iniciativa, y pues es una preocupación constante, les digo más, porque otra de las cosas que nosotros, por ejemplo, preferiríamos una reforma laboral que eliminara la toma de nota. ¿Y por qué menciono esto? Porque la toma de nota es un mecanismo de control que tiene el Estado para coartar a los sindicatos. Vemos lo que pasó con el SME, al Sindicato Mexicano de Electricistas. Una de las cosas con las que lo empezaron a golpear fue con no entregarle la toma de nota de la elección de su comité ejecutivo. Eso nos está pasando actualmente a nosotros en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Es decir, como somos un sindicato incómodo que ha estado denunciando el outsourcing, que ha estado denunciando, por ejemplo, la contratación por honorarios, que esa es otra de las cosas que pasa y que
nada falta que la quieran legalizar con la reforma laboral, porque con la contratación por honorario, pues, los trabajadores contratados bajo ese esquema pues, no tienen prestaciones tampoco, no tienen vacaciones, no tienen antigüedad, no tienen nada. Entonces, pues eso es lo que ya se aplica y que se busca legalizar con la reforma laboral. Entonces, esa situación que hemos estado denunciando pues, nos ha hecho un sindicato incómodo para el gobierno. Y pues el mecanismo que han utilizado en nuestra cuenta es el de no entregarnos la toma de nota de nuestros representantes. Y con eso se impide cualquier negociación. Pues ese esquema, bueno, por ejemplo, esa propuesta de eliminar la toma de nota, pues para nada está contemplada en la reforma laboral, ¿no?, que se está planteando desde el Partido Revolucionario Institucional. Y pues en ese sentido pues es una reforma que vaya a favorecer a los trabajadores, es una reforma que va a favorecer a los empresarios. Y pues aquí lo importante es ver qué vamos a hacer. Como parte de la Federación Sindical Mundial, hemos hace poco realizado un congreso en el cual se resolvió un pronunciamiento que les voy a leer en contra de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, que dice así: con base en las siguientes consideraciones. 1. Es inaceptable que por encima de los intereses de las clases trabajadoras y los pueblos del mundo, los poderes constituidos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en los Estados nacionales, pretendan imponer a sus pueblos una legislación general y laboral a la medida de los intereses de las empresas multinacionales y de las potencias imperialistas, traicionando e intentando suprimir los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de su historia. 2. Por el contrario, estos poderes constituidos no son sino mandatarios que se deben a la soberanía de sus pueblos. Por tanto, su primera obligación es procurar un nivel de vida y unas condiciones de trabajo dignos para los trabajadores y el pueblo en general. 3. En el caso de la República Mexicana, es imprescindible que se garantice a la clase trabajadora el más estricto respeto a sus derechos conquistados, como el de seguridad en el empleo, jornada máxima de 8 horas, salarios realmente remuneradores, seguridad social, servicio médico, jubilación digna, libre sindicalización, autonomía sindical, derecho de huelga, etc. Por lo tanto, se resuelve primero hacer un llamado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos para que cierre el paso a cualquier intento de contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo en perjuicio de los derechos conquistados por la clase trabajadora y el pueblo de México a lo largo de su historia. Segundo, la Federación Sindical Mundial hace un llamado a la clase trabajadora mexicana de todos los sectores y ramas de la economía y de todas las corrientes político-ideológicas a cerrar filas, sumar fuerzas y movilizarse en defensa de sus derechos conquistados expresados en el artículo 123 constitucional y en el texto vigente en la Ley Federal del Trabajo. Tercero, hacemos un llamado a los demás sectores del pueblo de México y a los pueblos del mundo a desplegar cuantas acciones sean posibles en solidaridad con la lucha de la clase trabajadora mexicana en defensa de sus derechos y sus legítimos intereses. Proletarios de todos los países unidos, Atenas, Grecia, 8 de abril del 2012. Esto es reciente y, como bien dice, actualmente los tres poderes son los que están impulsando pues, este tipo de reformas. El Ejecutivo, de hecho, ha sido uno de los más preocupados porque no se haya aprobado en la sesión pasada la reforma laboral. El secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, le reclamaba a los diputados del PRI que por qué la retrasaron, y ya casi estaba lista y planchada para aprobarse. Y otra de las cosas lesivas que me falta mencionar de esta reforma, pues es que, por ejemplo, quieren disminuir los derechos conquistados. Uno de ellos, por ejemplo, los trabajadores que son despedidos de manera injustificada, una de las cosas que hacen es demandarse la instalación, ¿no?, por ese despido injustificado, que es muy común en las empresas y en el gobierno. Y lo que quieren hacer es, normalmente esos juicios son largos. Por ejemplo, nosotros, algunos trabajadores, demandamos el reconocimiento de nuestra antigüedad del tiempo que estuvimos contratados bajo el régimen de honorarios, porque durante todo ese tiempo no tuvimos ni vacaciones, ni prima vacacional, ni aguinaldo, ni ninguna otra prestación. Este juicio lo ganamos después de 4 años,
Y nos tuvieron que pagar por todo ese tiempo, ¿no?, que duró el juicio y que no nos reconocieron esas prestaciones. Lo que quieren hacer ahora con esta reforma laboral es que el pago retroactivo se reduzca a un solo año. Pues eso obviamente genera un perjuicio para los trabajadores. Según ellos, bajo el esquema de que los juicios sean más rápidos. Lo real es que los juicios no son rápidos. Los juicios se llevan bastante tiempo. Digo, nosotros fuimos afortunados en que durara 4 años, hay juicios que duran más. Y después de que ganas el juicio, todavía las autoridades se amparan para no pagarte, o se amparan para retrasar el pago de las prestaciones a las que los condenaron. Entonces, pues esa justicia no es expedita para los trabajadores, desgraciadamente, y pues en la reforma laboral está contemplado acelerar eso y obligar de una manera más enérgica al pago al que se le condena a los patrones por no haber dado prestaciones o por no haber reconocido antigüedad o lo que sea. Pero si están reconocidos, les digo, las cuestiones de, por ejemplo, la contratación por horas, que prácticamente atenta contra la jornada de 8 horas, porque es así, si te contratan por horas, ya no sabrás si aceptas más de 8 horas o no, y lo que te van a pagar por horas obviamente va a ser en base a sus consideraciones también. Y pues ese es el panorama que tenemos. Aquí es obviamente un llamado a la clase trabajadora, pero nosotros también esperamos que los estudiantes se sumen a esta lucha, porque como les decía, la afectación más seria va a ser para ustedes, porque ustedes van a entrar al mercado laboral en un futuro próximo, y van a entrar ya en esas condiciones. O sea, hay sindicatos que ya logramos un contrato colectivo que todavía mejora las prestaciones que están establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Pero pues para las generaciones que vienen, quién sabe si se aprueba una reforma laboral así como se está planteando. Entonces, pues nosotros queremos hacer este llamado a que los jóvenes también se sumen a esta lucha que se está dando y pues que defiendan esos derechos que se han conquistado a lo largo de la historia de nuestro país, de la historia de la lucha de nuestra clase trabajadora, y pues que no los dejemos perder, porque si no después nos vamos a estar lamentando con estos salarios de miseria, sin tener prestaciones, y además pues, haciendo labores que no nos corresponden, ¿no? Entonces, pues eso sería hasta ahí mi intervención, y pues les agradecemos el espacio para esta plática. Muchas gracias.